Genia. Hola, profe, qué pena, yo me quería excusar porque es que usted me llamó y estaba atendiendo a las de Secretaría de Salud que estaban verificando el carnet de vacunación de la niña que tengo, de mi hija, mejor dicho. Entonces yo sí Ah, escuché que me bueno, pude atender, qué pena. tranquila. Bueno, esperemos que ingresen los demás un momentico. Entonces, si ustedes recuerdan, permítame, lo que teníamos en el último, antes de que se cortara la llamada, había sido lo siguiente. Creo que si no estoy mal, era 1, 0, 0. Habíamos logrado ya escalonar esa matriz y que tomara esta forma. Si no me engaño, no sé si alguien me puede, pues que tomaron apuntes. Esperemos que ingresen los demás. A ver. Bien, hemos llegado a algo así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo interpretar esto ahora? ¿Sí? Ya logré escalonar la matriz, aplicando las técnicas de operaciones básicas entre filas. Entonces, ¿cómo esto me ayuda a saber quién es X, que es la cantidad de días que nuestro buen amigo estuvo en Francia? ¿Sí? Y, que es la cantidad de días que él estuvo, perdón, X la cantidad de días que estuvo en Inglaterra, Y la cantidad de días que estuvo en Francia, y Z la cantidad de días que estuvo en España. ¿Cómo esto ya me está dando esa información? Entonces, la respuesta es la siguiente. Nosotros, recuerden que tenemos, cuando pasamos de la matriz del sistema de ecuaciones a la matriz aumentada, esta columna es la columna de los X, esta de aquí es la columna de los y esta es la columna de los Z. Entonces, eh, las compañeras que acabaron de ingresar, ¿será que sí quedó bien esta matriz que escribí? Al último nos había quedado algo así, ¿verdad? Cuando hice la última operación, que fue la fila 1 menos la fila 3, quedaba esto, ¿verdad? No sé si alguien tomó nota. Entonces lo que yo estoy diciendo es cómo esto ya me ayuda o cómo esto me da la información de quién es X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, miren, aquí me quedó un 1 en la columna de los X. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Me está indicando que X vale 6, que él estuvo 6 días en Inglaterra. ¿Sí? Porque aquí hay un 6, miren. Y aquí lo único que aparece es X. Entonces, X es igual a 6. Este 1 aquí, correspondiente al Y, me está diciendo, y este 4 me está diciendo que él estuvo 4 días en Francia. Y igual a 4. Y finalmente este 1 aquí, correspondiente a, que está en la columna de los Z, me está diciendo que él estuvo 4 días en España. Bien. Y que con esta configuración se cumple pues todos los gastos que él tuvo. Bien. Por ejemplo, verifiquemos si esto está bien o no, aunque no sé si escribí esta matriz a lo último bien, ¿no? Creo que era 644, ¿no? ¿Alguien me confirma o no? No hay nadie aquí para confirmar eso. Y es así, entonces tiene que ser Profe, que se bien, profe. satisface, ¿sí? Bueno, tiene que ser que se satisface las tres ecuaciones simultáneamente con esos valores de X, Y y Z. Por ejemplo, una de nuestras primeras ecuaciones era la del correspondiente al alojamiento. En la información nos dice que en total se gastó 340 en alojamiento. ¿Por qué? Porque él por día gasta $30 en Inglaterra, 20 en Francia y 20 en España. Entonces se debía satisfacer esta ecuación, ¿cierto? Que fue la primera que establecimos, que 30X más 20Y más 20Z debía dar el gasto total en el alojamiento, que fue de 340.
Listo. Entonces nosotros, si esto está bien resuelto, pues cuando sustituyamos x, y z aquí en esta ecuación, se debe satisfacer, se debe verificar esa igualdad. Es decir, que 30, por la cantidad de días que estuvo en Inglaterra, que es 6 según nuestro sistema, más 20 por la cantidad de días que estuvo en Francia, que es 4, más 20 por la cantidad de días que estuvo en España, eso me tiene que dar 340. ¿Se satisface o no esa condición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y es verdad esto? Bueno, hagamos las cuentas. 30 por 60 es 180. 20 por 40 es 80. Y 20 por 40 también 80. ¿Sí? Entonces me queda 180 más 80 más 80. 80 más 80 me da 160, ¿cierto? Entonces me queda 160 más 180. Que da efectivamente 340, ¿cierto? Efectivamente eso da 340. Entonces miren que se satisface pues que nuestro sistema está bien resuelto, se satisface esa ecuación y se satisface también la que tiene que ver con alimentación. Y las tres se satisfacen simultáneamente. También se debe satisfacer la de los oficios varios. Sí, gastos varios que él hace. Verifiquemos la tercera ecuación que es más fácil. Por ejemplo, nosotros dedujimos que, o la información nos dice que él gasta $10 por día en cada país donde está, en cosas varias, ¿sí? $10 por día. Por lo tanto, nosotros hemos llegado a esta ecuación, que fue la tercera, ¿se acuerdan? Que 10x más 10y más 10z debía ser igual al total que gastan en objetos varios o gastos varios, que es $140. Quieren, miremos aquí que efectivamente es eso. Mire, en total 140 en objetos varios o en gastos varios. Entonces veamos que con esa cantidad de días que estuvo en cada país se verifica también esta ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 10 por 6, que es x, más 10 por 4, que es y, más 10 por 4, debe dar 140, ¿no? Y eso es claro, ¿no? Porque 10 por 6 es 60, más 40, más 40. 60 más 40 es 100, 100 más 40 es 140. Entonces miren que el sistema se satisface, se resuelve de forma simultánea. Bien, entonces ahí aplicamos el método de Gauss-Jordan para obtener esta matriz escalonada y hacer todas las cuentas. Bien, entonces es un ejercicio interesante porque se mostró varias técnicas ahí. Entre varias técnicas, la de simplificar aquí esto, dividir entre 10, para que nos quede un sistema equivalente mucho más sencillo, es una de ellas. También el hecho de que podemos intercambiar filas, ¿sí? Entonces todo eso quedó ahí expresado claramente. Bien, cómo abordar ese tipo de problemas. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces podemos hacer otros problemas, ¿no? Veamos en el libro. Sí, hay problemas prácticos, hay problemas ya teóricos. Podríamos aventurarnos a hacer un ejercicio como el 39 también, ¿no? O si quieren el 40. Hagamos el 40, ¿no? Hagamos ejercicios aplicados para que no se aburran mucho con tanta teoría. Bien. Entonces dice aquí, veamos, dice, un espía sabe que están estacionados 60 aeroplanos, ¿no? Pero esos aeroplanos, dice aquí, bueno, hay de dos tipos, ¿no? Aviones de caza y bombarderos. Bien. Entre esos dos,
Hay 60, ¿sí? Entre aviones de caza y bombarderos. En un aeropuerto secreto. Tiene que ver esto con algo guerrerista, bélico, ¿no? Aeroplanos, bombarderos, etc. Entonces dice, existe un cierto tipo de cohete que es portado por ambas clases de aviones, ¿sí? Entonces, claro, son aviones de guerra, ellos tienen un armamento. Entonces dice aquí, el avión caza tiene la capacidad, pues, de portar 6 de estos cohetes. Y los bombarderos, solamente 2, ¿no? Entonces nos está dando una información aquí, sin pie y cabeza aún. No sabemos cómo, qué nos van a preguntar, qué información, cómo tenemos que definir las variables, las incógnitas. Bueno, el hecho es que dice aquí lo siguiente. El agente averigua que se requieren 250 cohetes para armar a todos los aeroplanos de la pista, pues, donde están los aeroplanos, ¿no? Se necesitan 250 cohetes. Más aún, dice aquí, el agente oye que existen 2 veces más aviones de caza que bombarderos en la base aérea en cuestión. Bien. Entonces, la pregunta al final es, después de toda esa información como desordenada, ¿no? Dice aquí, calcule el número de interceptores y de bombarderos. Es decir, que calcule la cantidad de aviones de caza y bombarderos, o muestre que la información de la gente es incorrecta por ser incompatible, ¿no? Miren que en estos problemas siempre se plantea esa posibilidad que la información sea incorrecta o incompatible. En el caso que hicimos anteriormente también nos decían así, si se calcule el número de días que permaneció el viajero en cada país, o muestre que el registro debe ser incorrecto, pues las cantidades gastadas son incompatibles entre sí, ¿no? Hay una alternativa más. En nuestro caso, cuando resolvimos este ejercicio, no vimos ninguna incompatibilidad, ¿no? Descubrimos que él estuvo 6 días en Inglaterra y 4 en Francia y en España. No hubo ningún problema de estos que ellos sugieren como una posibilidad más. Entonces veamos en este caso si ocurre ese problema de incompatibilidad en los datos y cómo nosotros, resolviendo el sistema, nos podemos dar cuenta de eso y podemos decir, sí, hay incompatibilidad. Bien, la información no cuadra. ¿Listo? Entonces abordemos este problema. Entonces, cuando uno tiene problemas así, es bueno comenzar por la pregunta, ¿sí? Para irle dando forma a esto. Entonces empecemos aquí. Dice, calcule el número de interceptores y de bombarderos. Entonces tengo 2 incógnitas. Bien. La pregunta me dice cuántas incógnitas voy a tener. En este caso 2. Entonces, puedo empezar, por ejemplo, diciendo quiénes son las incógnitas, ¿no? Del problema. Y eso lo buscamos en las preguntas. Las incógnitas. Entonces, sea X, digamos, número de aviones caza, ¿sí? Esa es la característica de ese avión, y sea Y el número de aviones bombarderos. Entonces, en la pregunta uno ya sabe cómo definir sus incógnitas. Bien, entonces solamente tenemos 2 incógnitas. Listo, que la pregunta, eso sugiere. Miren la pregunta, calcule el número de interceptores o aviones caza y de bombarderos. Solo hay 2 incógnitas. Ahora sí, teniendo claro quiénes son las incógnitas, debemos comenzar a hallar una relación entre esas incógnitas y los datos que están aquí, ¿sí? Por ejemplo, si usted nota, dice, un espía sabe que están estacionados 60 aeroplanos, ¿sí? Entre aviones caza y bombarderos. Todo eso ya nos dio una ecuación, ¿no? ¿Qué ecuación es? ¿Alguien sabe decirme? De esa primera información que nos dan.
Entonces, sistema de ecuaciones. Entonces, entre aviones caza y bombarderos hay 60. Entonces ya planteé una ecuación. ¿Cuál? Pues que X más Y, primera ecuación. X más Y es igual a 60. Bien. Ahora sigamos analizando la información a ver qué otra ecuación podemos obtener. Entonces nos dice aquí, hay un cierto tipo de cohete, ¿bien? Que puede ser portado por ambos tipos de aviones. Entonces, el agente dice que averigua que se requieren 60 cohetes para poder armar a todos esos aeroplanos. Entonces, perdón, 250 cohetes. Entonces, ¿cómo hago para relacionar esa información con las cantidades que yo tengo de incógnitas? Entonces, hay 250 cohetes, pero tenemos una información adicional, que los aviones caza, estos de aquí, los aeroplanos caza, pueden portar 6 cohetes. ¿Sí? Esa es su capacidad máxima. Y los aviones bombarderos solo tienen una capacidad de portar 2 cohetes. ¿Sí? Bueno, está muy guerrerista esto, pero bueno, es el ejercicio así. Por lo tanto, nos están diciendo que con 250 cohetes se pueden armar los 60 aeroplanos que hay ahí. ¿Sí? Con esto los armo a todos completos, los tengo listos con su máxima capacidad armamentística para atacar, ¿no? Entonces, ¿cómo planteo una ecuación aquí? Pues fácil, miren, 6 por X, por la cantidad de cohetes, de aviones, de aeroplanos caza, me da la cantidad total de cohetes que necesito para armar la cantidad de X de aviones caza. Más, como los aviones bombarderos pueden llevar 2 cohetes máximo, entonces más 2Y. Eso me da el total de 250 cohetes, ¿bien? Porque esa es la capacidad que tiene cada tipo de avión o aeroplano de portar esos cohetes. Y nos están diciendo que en total se requieren 250 cohetes para que todos tengan su máximo potencial armamentístico. Entonces tenemos una segunda ecuación. ¿Listo? Ahora, veamos si hay más información que podamos extraer de este texto. Entonces dice, más aún. Dice, el agente, el que está investigando, pues, oye que existen 2 veces más aviones caza que bombarderos. ¿Sí? Y aquí nos dan una pista entre paréntesis. Dice aquí, es decir, esto es el número de aviones cazas menos 2 veces el número de bombarderos da 0. Entonces, prácticamente lo que está entre paréntesis nos está diciendo una tercera ecuación. El número de aviones caza menos 2 veces el número de bombarderos da 0. Entonces, tenemos esta ecuación aquí. X es el número de aviones caza menos 2 veces el número de bombarderos, Y, da 0. ¿Sí? Entonces, tenemos una tercera ecuación. Entonces ya logramos extraer, pues, del lenguaje verbal toda la información que la plasmamos aquí ya en el lenguaje del álgebra, ¿no? En ecuaciones. ¿Listo? Y esto es importante porque con el lenguaje verbal solamente, si no pudiésemos usar estas herramientas del álgebra, nos quedaría muy complicado responder la pregunta. ¿Sí? Entonces, en este mundo verbal de las palabras aquí, es difícil dar respuesta a este tipo de problemas matemáticos. ¿Sí? Por eso tenemos que pasar al mundo del álgebra. Usar otro lenguaje, que es mucho más compacto y más exacto. Puedo analizar mejor la información. Bien. Entonces, ya hicimos gran parte del trabajo. Ahora, aquí ocurre algo curioso. ¿Alguien sabe qué es lo curioso en este sistema? ¿Qué ven ustedes? Que hay solamente 2 incógnitas, pero tenemos 3 ecuaciones, ¿no? O sea que tenemos información de más, ¿no? Porque para yo resolver un sistema de 2 incógnitas solamente requiero 2 ecuaciones. Por ejemplo, yo podría prescindir
de esta segunda ecuación y analizar solamente la ecuación 1 y 3 y resolver esa. ¿Sí? O sea, analizar el sistema solamente x más y igual a 60 y la ecuación 3, x menos 2y igual a 0. Con esto nomás yo puedo saber quién es x y quién es y, que tengo un sistema 2 por 2. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Me adelanto de una vez. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a poder resolver este sistema, ¿cierto? 2 por 2, muy sencillo. Y seguramente el x y el y que obtengamos, tenemos que ver si satisface la tercera ecuación o no. Si no satisface, perdón, la segunda que taché aquí, que no he usado, ¿no? Si no la satisface, quiere decir que hay una incompatibilidad en la información. Es decir, que no puedo resolver el sistema simultáneamente. Porque si resuelvo la ecuación 1 y 3, la ecuación 2 no se puede. Esta puede ser una opción. Entonces ahí es donde aparece esa otra alternativa que menciona el ejercicio, que lo expresa así, miren, que lo dice así, dice calcule, bueno, la cantidad de aviones caza, bombarderos, o muestre que la información de la gente es incorrecta por ser incompatible. Y esa otra alternativa puede ocurrir por lo que les digo. Bien, entonces en vista de lo anterior vamos a hacer las cuentas. Entonces resolvamos este sistema 2 por 2, que es suficiente un sistema 2 por 2 para encontrar esas dos incógnitas. Entonces, igual que antes, podemos escribir la matriz aumentada asociada a este sistema. ¿Cuál sería esa matriz? Pues miren la columna de los X, tengo unos y unos, 1, 1. En la columna de Y tengo 1, menos 2. Y acá, después del igual, tengo 60 y 0. Bien. Entonces, esa es la matriz aumentada asociada a este sistema 2 por 2. Listo. Entonces, aquí, igual que antes, debo colocar un 0 debajo del 1 de la primera columna. Entonces, debo hacer ¿qué operación? ¿Sí está quedando claro este ejemplito o no? ¿Qué dice Elizabeth? Sí. Bueno, entonces espero que esté quedando claro. Si no hay preguntas, está clarísimo, ¿cierto? Sí, profe, está claro. Bueno, entonces tengo que colocar un 0 aquí. Entonces, ¿qué operación debo hacer? A la fila 2 le resto la fila 1, que 1 menos 1 es 0 ahí, cuando haga esta operación y ya logro el 0 en esa posición. Y obtengo la nueva fila 2. Sí, esta es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué me da? Bueno, la fila 1 no cambia, me da 1, 1, 60. Y la fila 2 cambia. 1 menos 1 es 0. Y menos 2 menos 1 me da menos 3. Listo, y eso tiene que ser 0. ¿Cierto? Entonces tenemos este paso. Ahora, aquí donde está el menos 3 debería estar un 1, perdón. Entonces tengo que dividir la fila 2 por... El sistema está como... Debería dividir la fila 2 por menos 1/3. Entonces me da lo siguiente. Voy a borrar aquí. Fila 2 lo voy a multiplicar por menos 1/3.
y obtengo la nueva fila 2. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, me queda la matriz 1, 1, 60, porque la fila 1 no cambió. Y aquí me queda 0. Menos 1/3 por menos 3 da 1, como quería. Y menos 1/3 por 0 da 0. Listo. Y por último, para obtener un 0 acá, la fila 1, a la fila 1 le resto la fila 2. Bien. Y obtengo la nueva fila 1. Y finalmente, ¿qué matriz queda? Entonces me queda 1. 1 menos 1 es 0. 60 menos 0 es 0. Perdón, 60 menos 0 es 60. Y aquí me queda 0, 1, 0. Bien. Ah, no, es que algo que está mal y nadie me había dicho, ¿no? Sí, decía que algo estaba mal en este procedimiento. Algo que está mal. Bien. Veamos desde acá arriba. Que mire que esta es la matriz aumentada de este sistema. ¿Cierto? Esto está bien. Aquí está bien. Ok. Ahora, cuando yo hago fila 2 menos fila 1, 1 menos 1, 0, que es este 0 que está aquí, y menos 3, perdón, menos 2 menos 1 da menos 3. Y luego me queda 0 menos 60. Da menos 60 aquí. Y ese menos 60 no lo hemos visto. No lo había ubicado. Porque yo resté la fila 2, o sea, la fila 2 menos la fila 1. Entonces aquí me quedó 0 menos 60 da menos 60. ¿Listo? Y luego, cuando yo multipliqué por menos 1/3 la fila 2, aquí ya no me va a quedar 0, sino que me va a quedar menos 1/3 por menos 3 da 1 y menos 60 por menos 1/3 da 20 positivo. Aquí queda un 20. Y ahorita cuando hago fila 1 menos fila 2, ¿qué va a pasar? Pues 1 menos 0 es 1, 1 menos 1 es 0 y 60 menos 20 es 40. Entonces queda 40 aquí y 20 aquí. Listo, ahí sí quedó bien el sistema. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Bueno, aquí ya igual que antes, está diciendo que x es igual a 40, porque esta es la columna de los x, tenemos un 1. X vale 40, esta es la columna de los y, y aquí tenemos un 1. Entonces y vale 20. ¿Listo? Entonces x igual a 40 y y igual a 20 solucionan este sistema 2 por 2. Bien. ¿Qué está diciendo eso? Que hay 40 aviones caza y 20 bombarderos. Bien, y ustedes pueden sustituir aquí en la ecuación 1 y ver 40 más 60 es 20, sí. Y 40 menos 2 por 20 es 0. Se satisfacen las dos ecuaciones, evidentemente. ¿Listo? Entonces ya encontramos, ya solucionamos el problema. Pero ahorita recuerden que nosotros teníamos una tercera ecuación, que es la que tiene que ver con la capacidad, con la cantidad de cohetes que puede llevar cada aeroplano y la cantidad total de cohetes que se requieren para armarlos a todos. Entonces teníamos una ecuación por aquí que dice que 6x más 2y es igual a 250. Pero esta ecuación no la usamos. ¿Por qué? Porque era un sistema 2 por 2 y solamente necesitábamos dos ecuaciones. Yo escogí la más sencilla, la 1 y la 3. Pero esta segunda ecuación aparece por ahí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Sustituyamos x igual a 40 y y igual a 20 en esta tercera ecuación y miremos si se satisface o no. Entonces, 6 por 40 más 2 por 20 tiene que dar 250. 6 por 40, 6 por 4, 24, entonces me da 240. Más 2 por 20 me da 40. Y mire que eso da es 280 y no 250.
Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues que la información que tiene nuestro agente es incompatible, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta cantidad de aeroplanos X igual 40 y Y igual a 20 satisfacen las ecuaciones 1 y 3, pero no se satisface la ecuación 2. Bien. Entonces hay incompatibilidad en la información. No cuadra lo que él dice. ¿Sí? O sea que esta información que él escuchó por ahí, como aquí dice, más aún, que la gente oye que existen, no, esta información de los cohetes o alguna información que él recibió está mal. Bien, en ese sentido. Entonces este es un caso donde hay información incompatible. ¿Listo? No sé si se quedó claro el ejemplo o no. Entonces, ¿qué podemos concluir? Ya que no se verificó la segunda ecuación, que la información incompatible. ¿Listo? Esa es la conclusión de eso. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, quedan 8 minutos de esta sección. Entonces tengo una proposición, ¿no? Como nosotros hemos acordado, pues que un sábado vemos 2 horas y otro vemos 1 hora. ¿Qué les parece si hoy vemos hasta las 9:30 y el próximo sábado también de 8 a 9:30? Ya que ustedes tengan dudas con el taller, lo voy a enviar el lunes. Entonces tener media hora más el próximo sábado por si hay dudas. No gastar esa media hora hoy, si ustedes quieren. Sí, El profe, lunes pues envío, de mi parte sí. No sé qué el dirán las lunes, demás compañeros. el lunes envío el taller y entonces tendrían 1 hora el sábado para preguntarme, entonces tener más bien 1 hora y media. Sí, profe, por mi parte también me parece que está bien lo que propone. Eso sí, porque quedan 16 minutos aquí para que corte esta llamada. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo pretendo preguntar en el taller? Bueno, si ustedes vieran el contenido de esta unidad, pues están en Minerva, ¿no? Aquí nos hablan Profe, especialmente yo de los... tengo el mismo inconveniente de la vez pasada. Sí me aparece el espacio, pero no me deja visualizarlo. Esta, ¿no le deja visualizar la unidad 2? No, señor. Si no lo puede compartir por el grupo, le agradezco. Sí, entonces voy a compartirlo por el grupo. Listo. Aquí por el WhatsApp lo envío ahí una vez ahorita. Entonces la unidad, o sea, esta unidad 2 fundamentalmente trata de hacer lo que los ejemplos que hice hoy, pues, es decir, de entender la información, de pasarla del lenguaje verbal al sistema de ecuaciones y aplicar ese algoritmo de operaciones entre filas, que se denomina método de Gauss-Jordan, ¿sí? Que es escalonar la matriz como les mostré. Bien, entonces, es eso. Permítame, voy a subir el documento. Entonces yo voy a hacer un taller que preserva el escrito de lo que va a ser el examen. Bien, no me voy a salir del esquema. Y como igual que el corte anterior, el taller vale el 10% y el parcial vale 20. Bien, el parcial se envía el viernes. Para que tengan, se envía el día viernes, permítanme les digo la fecha, creo que es un día 5 de junio, para que lo entreguen al día siguiente. Creo que la última vez como lo hicimos, lo envié el viernes, ¿a qué hora? La mañana, no sé. Sí, profe, yo lo puse en la mañana. Yo lo envío el viernes, Las digamos, 4. el viernes a las 10 de la mañana, para que lo entreguen el día sábado. Ese día, ¿hasta qué hora les di? ¿El sábado hasta qué horas? Hasta las 4, profe, nos
Digo, Marcel Plazo para el parcial. Todo hasta las 4, hasta el sábado hasta las 4. Listo. Entonces vamos a hacer así. Entonces, el taller lo envío el lunes para que tengan esos 4 o 5 días de revisarlo. Que me hagan las preguntas que tengan que hacer. Bien. Entonces ahí ya envié la unidad 2 para quien quiera revisar. De todos modos, les muestro de nuevo aquí. Permítame comparto aquí pantalla. Entonces miren lo que dice la unidad 2. Una unidad muy tranquila. Dice ecuación lineal, definición de la solución, ¿no? La notación, sistemas lineales homogéneos. ¿Pero qué quiere decir el sistema homogéneo? Simplemente una caracterización. Un sistema homogéneo, yo creo que ya expliqué esto. Cuando acá, en lugar de estar igualado a números, por ejemplo, aquí está igualado a 60 y aquí aparece 0. Es homogéneo cuando está igualado todo a 0. Pero eso no es, digamos, algo muy trascendental. Solo hay una propiedad interesante de los sistemas homogéneos y es que la combinación lineal, o si yo tengo 2 soluciones, la combinación lineal de esas 2 soluciones también es solución. Pero en sí, el enfoque, digamos, que se le da aquí es a la solución de problemas, ¿sí? Entonces dice aquí, problemas que conducen a sistemas de ecuaciones lineales. Sí, problemas que conducen a sistemas de ecuaciones lineales, y eso es lo que hicimos hoy. Entonces, decir lo siguiente, el estudiante está en capacidad de plantear, manejar, interpretar correctamente problemas que por su gran cantidad de datos e igualmente con gran cantidad de datos que pueda plantear el problema y solucionar el sistema lineal, ¿no? Lo que se hizo hoy. ¿Sí? Porque parte de lo que se hizo hoy es esto, el algoritmo de Gauss-Jordan. ¿Qué es el algoritmo de Gauss-Jordan? Hacer operaciones entre filas. ¿Sí? Que multiplico la fila 2 por la fila 3 o que la sumo, la resto, que intercambio filas. Todo para obtener esa matriz equivalente, pero ya en su forma escalonada, unitaria, ¿no? Entonces, digamos que ya tenemos básicamente abarcado estos temas. ¿Y qué puedo hacer el sábado? Hacer más ejemplos, ayudarles con el taller, las dudas que tengan, y listo, ¿no? Entonces aquí, bueno, esta fecha ya se cambió, ¿no? Corrió una semana. Entonces todo el mundo está de acuerdo con que hagamos 1 hora y media mejor el sábado para aprovechar las preguntas del taller, ¿no? Víctor dice que sí. Yesenia también dijo que sí. Entonces, si no es problema, hacemos eso. Mejor dicho, es más fácil preguntar quién se opone. Porque cuando pregunto quién se opone, no estoy pidiendo una acción de nadie. Como nosotros somos pasivos, entonces nadie dice nada, entonces nadie se opone. ¿Cierto? Entonces, como nadie se opone, entonces hagamos así. Me parece también mejor tener 1 hora y media la próxima clase. Porque ahí ya ustedes tienen más dudas que hoy. ¿Listo? Entonces, tengan un feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado. El lunes, pues, les envío el taller, que lo voy a escribir apenas, abarcando los temas que hemos estudiado en este corte. Bien. Entonces, hasta